Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Les damos la bienvenida a una noche más de gloria con nuestro Padre Celestial. Los invitamos a que en esta noche ustedes estén bien dispuestos. Nuestro Padre Celestial viene a hablarnos algo tremendo en esta hora, entonces estén bien dispuestos para que puedan recibir este mensaje que trae nuestro amado Señor. Queremos que ustedes allá en sus casas compartan el link, inmediatamente les llegue, puedan compartir este link y puedan ser edificadas más personas. Como siempre lo hemos venido hablando, de que nosotros estamos para expandir el reino de Dios, para expandir su palabra, para que proclamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué más que este medio que nos permite llegar a muchos lugares. Entonces, no se quede con el mensaje, compártanlo a otras personas. Damos un saludo a los que estamos acá en la mesa y los que nos acompañan detrás de cámaras, don Jaime, Angie, doña Margarita, mi hermano Eris, Paola, doña Gloria, por allí está doña Maya, Pablito, mi hermano Alejandro, Orlando, mi hermana Caterine, pastor Arturo y mi hermano César. Señor los bendiga a todos y gracias por estar en este lugar acompañándonos para compartir este mensaje que trae nuestro amado Señor. Mi hermana Caterine, ¿qué tal si saludamos a los que nos están acompañando en la transmisión? Amén, amén, bienvenidos, buenas noches mis hermanos, Dios nos bendiga grandemente, damos una calurosa bienvenida en esta noche, primeramente la gloria y la honra a nuestro Padre que nos permite una noche más, reunirnos en familia, reunirnos en su presencia y gozar de ese refrigerio espiritual que Él nos tiene noche tras noche para cada uno de nosotros. Los invito a que se dispongan, se preparen, abran bien sus oídos, cierren esa puerta a toda distracción y que estén súper atentos a la palabra que papá hoy trae para cada uno de nosotros. Amén, amén. Mi hermano César. Dios los bendiga, buenas noches. Una noche más, gloria a Dios. Una noche de gloria, una noche donde vamos a ver el poder y cómo Dios nos va a hablar a través de la palabra que Él trae hoy a través de esta sierva o de este siervo que hoy coloca su palabra. Como siempre lo digo, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestros oídos, dispongamos todo lo de nosotros, este tiempo, que nada nos distraiga, que no haya distracciones para que esa palabra sea como espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Amén. Pastor. Amén. Dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Contento de una vez más poder estar transmitiendo y haciendo lo que más nos gusta, porque usted puede sacar muchas transmisiones, pero esta creo que es la más interesante de todas, el poder compartir la palabra del Señor. De antemano les anunciamos, no pararemos, tranquilos. Sé que han decretado algo donde usted puede estar diciendo, ¿y cómo voy a hacer para ir al culto? Esté tranquilo porque el culto el próximo domingo también lo haremos virtual para que todos ustedes en sus casas puedan de la misma manera seguir siendo edificados. No paramos, aquí hay un liderazgo que está entregado por completo. Amamos nuestra congregación, amamos las almas, queremos seguir, no parar, porque no podemos parar usted y yo. No, dice hermano por allí, no copiamos. Mañana estaremos enviando la imagen y ahí se les va a notificar a qué horas será el culto. No sabemos si de pronto esto se alarga más, quizás noche de gloria, al saber que todos están en la casa, de pronto será más temprano, pero todavía no sabemos. Estaremos esperando que decreta el gobierno para nosotros saber verdaderamente cómo nos vamos a mover, pero con el liderazgo ya hemos hablado, estamos dispuestos y no vamos a parar. ¿Amén? Amén, amén. Bueno, yo les quiero también recordar que a través de estos medios estamos llevando la palabra del Señor. Entonces, muy importante también que cuando ustedes estén ahí haciendo sus aportes, o mejor dicho, que ustedes hagan sus aportes para nosotros poder saber que ustedes están conectaditos y saber a quién le estamos hablando también. Amén. Amén.
Creo que ya el pastor les dio parte de los anuncios que tenemos para este tiempo. Recordemos que hoy es miércoles de culto virtual. Tenemos como los anuncios, el pastor ya dijo, esta semana continuamos a las 9:10 de la noche, pero ya la próxima semana se les estará informando el horario en el cual vamos a estar transmitiendo Noches de Gloria. Y nuevamente les recuerdo que el domingo el culto también va a ser virtual, no se lo pierda. También podemos sentir esa presencia allá en nuestros hogares. Nosotros estamos bien dispuestos para poder llevarles el mensaje de parte de nuestro Dios a cada uno de ustedes en sus hogares. El culto del viernes también lo vamos a hacer virtual. Estamos como... Tendremos dos tiempos. Tendremos un tiempo que va a ser tipo 6 de la tarde, donde estaremos transmitiendo, donde estaremos orando por todas nuestras familias. Esperamos que todos estén ahí conectados, ahí en la unidad del Espíritu. Y Noches de Gloria va normalmente a las 9:10 desde este mismo lugar. Esta familia que ha abierto las puertas de su casa y ahorita nos decía, cuando quieran pueden venir a este lugar a transmitir desde acá, desde donde doña Margarita, don Jaime, Angie, que es una familia muy linda que cada que abrimos la boca dicen, bien pues. Gloria a Dios. Y les recuerdo también, el día de mañana, que era el grupo de las mujeres, les vamos a estar dando una información en el transcurso del día, cómo se va a hacer esta actividad. O en caso pues de que como no se puede presencial, entonces estar como en un tiempo de oración también. Vamos a mirar también si esto lo alargan más, para también tener un tiempo donde las mujeres, y se puede hacer algo como privado. De igual manera les adelantamos, porque también próximamente se vienen las clases para los bautismos, para los bautizos, que también para facilidad esté cerrado todo, no esté cerrado, las vamos a hacer por el canal, porque hay algunos hermanos que no les da para el desplazamiento, porque se van a bautizar, entonces vamos a ayudar mucho en esa parte y esperamos que ustedes también pongan mucho de ustedes para que todo esto lo podamos llevar a cabo. Amén. Amén. Les quiero recordar también, vamos, así ustedes no estén en este lugar, tengan en cuenta que nosotros también podemos ofrendar y diezmar para nuestra congregación y para la obra de Dios, especialmente para la obra de Dios, de que ese tiempo ustedes lo dispongan allá en sus casas. Los que están dispuestos a ofrendar, y ahora sí que lo vamos a necesitar, porque todas estas transmisiones tienen un costo, ¿no? Eso tiene un costo para que eso pueda salir bien, así como la imagen de hoy, porque así queremos pues, trabajar, eso tiene un costo. Y como lo decía mi hermano, eso también depende. Nosotros somos una congregación, nosotros, no como dicen por ahí que tenemos cobertura de otros, no, nosotros dependemos en parte para todas estas cosas que hacemos de diezmos y ofrendas, porque todo eso es para el templo, para hermanos que estén necesitados. Les queremos contar, hemos mejorado el sonido, tanto el de arriba del cuarto piso como el de la iglesia. Le damos la gloria al Señor. Hoy han llegado los micrófonos inalámbricos para que nuestra alabanza cada vez sea mejor. Amén. Entonces ahí donde usted está, disponga este tiempo y vamos a poner estos diezmos y estas ofrendas en manos de nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos una vez más delante de ti, Señor, trayendo estos diezmos, estas ofrendas, amado. Sabemos que esto es para tu obra, Padre Celestial. Y con tanto amor, Señor, venimos, Padre Celestial, a depositar sobre este alfolí, Señor Dios, aquello, Padre Celestial, ese poco, Señor, de lo mucho que tú nos das a nosotros, amado Señor. Padre, te queremos glorificar y te queremos honrar a través de estos diezmos y estas ofrendas. Queremos que sea como un olor grato para ti, Señor Dios, que suban delante de ti, Señor, con esa aroma de incienso, Padre Celestial. A ti te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por los siglos de los siglos. Te exaltamos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que van a diezmar y ofrendar pueden pasar a un poquito.
Amén, amén. El Señor lo bendiga. Le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Espera un segundito ahí, mi hermano. Aquí parece un culto hoy. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Y así vamos a tratar. Si nos encierran los que estamos más cercanos, en las casas nos reunimos. Amén, Exaltar amén. y glorificar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bueno, y le damos gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es el que permite estos tiempos. Y gloria a nuestro Dios por nuestra hermana Caterine que en esta noche nos va a compartir el mensaje. Amén. Hermanita Caterine. Bueno, vamos a orar primeramente, a pedirle a papá que nos direccione, que nos abra nuestros oídos espirituales y nos permita entender y comprender su palabra y, más importante aún, tatuarla en la tabla de nuestro corazón. Amén. Hermanito César, me colabora con la oración, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Dios bendito. Te pedimos que en esta noche, Señor, seas tú guiándonos, seas tú orientándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que primeramente sea hablando a nosotros y que esa palabra, Señor, toque las fibras de los corazones, las fibras de ese ser, de cada persona, bendito Dios, que hoy se dispone, Señor, para escuchar tu palabra, bendito Dios. Padre, gracias porque somos esa fuente, Señor, que recibimos, Señor, esa agua viva que viene de tu Santo Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quedamos en tus benditas manos, Señor, creyendo que tú todo lo haces posible en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios por una noche más de temor y temblor ante la presencia de nuestro Padre. Hacía rato ya que no me sentía así, pero bueno, papá es el que va a hablar en esta noche. Yo quiero empezar a preguntarle a mis hermanos que están aquí acompañándome. Mi hermano Jorge, ¿con qué actitud has venido hoy? Con la mejor. Amén. Mi hermano César. Igual, Igual que. con la mejor actitud. Amén, amén. Mi pastor Arturo. Gozoso, lleno de la gloria del Señor y con ganas de más. Amén. ¿Alguno en el público detrás de cámaras que nos quiera decir con qué actitud ha venido hoy? Ganas de escuchar a papá hoy. Amén. Amén. Por la mejor actitud que nuestro Padre del Cielo nos puede dar hoy. Tenemos nuestro programa abierto para Él. Aleluya. Amén, amén. ¿Yo con qué actitud he venido? Con una actitud de esa mujer victoriosa en Cristo Jesús, de esa mujer que papá me ha dado el honor y el privilegio de servirle a Él, de ser llamada su hija, de ese gozo, como dice el pastor. Amén. Y quiero que mi hermano Alejandro nos comparta el título de esta noche. Ok. Actitud ante las pruebas. Amén. Bueno, yo quiero empezar con una pequeña introducción y es, sabemos todos los que estamos acá y todos los que nos están viendo que cada día que nuestro Padre nos regala, cada maravilloso día lleno de su amor y de su misericordia, vienen cargados de muchas bendiciones para cada uno de nosotros, pero también vienen con muchísimas pruebas, ¿cierto? Todo en el transcurrir del día pasamos por muchísimas pruebas, nos enfrentamos a obstáculos, a dificultades, digámoslo así, a tentaciones del enemigo que ponen a prueba nuestra fe y nuestra actitud frente a esa situación que vamos a pasar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Cierto? Yo quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 5. Y antes de leer este pasaje, algunos de mis hermanos que están aquí conmigo en la mesa, voy a hacer una pregunta al que me la quiera contestar o aquí detrás de cámaras. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer cuando enfrentamos las pruebas? Poner nuestra mirada al cielo. Amén. Dar gracias a Dios. Que la Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Excelentes. Bueno, vamos a leer entonces palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 5. Dice su palabra.
Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En este pasaje de Santiago, él le está hablando a ese pueblo y nos está hablando a nosotros y nos está dando 3 ingredientes de cuando estemos pasando por la prueba o por las pruebas, ¿cierto? Él empieza diciendo que tengamos ese gozo en el Señor. El pastor lo decía ahorita, agradecer en todo. Y mi hermano Jorge lo decía, alzar la mirada al cielo, ¿cierto? Donde al único que debemos acudir es a nuestro Padre. Es muy tremendo cuando Santiago empieza diciendo que tener ese gozo, porque hay pruebas muy difíciles que uno va a decir, bueno, ¿y cómo me gozo en esta prueba? ¿Cómo le saco gozo a esta prueba? ¿O cómo le encuentro el gozo a esta prueba? Es muy tremendo. Jorge, perdón mi hermana, Jorge acaba de decir algo muy tremendo de tener o alzar nuestros ojos al cielo. ¿Quiénes recuerdan la vida de un hombre llamado Esteban? Amén. Y Esteban, ¿creen ustedes que estaba pasando un rato muy bueno? Muriendo a punta de piedra. Y sin embargo, dice la Biblia que sus ojos vieron a quién. La gloria de Dios. Veían la gloria de Dios y veían sus ojos a Jesús sentado, dígale a uno boleándole en piedra y dándole en duro. Y uno al mismo tiempo viendo la gloria de Dios. Y así nos debemos mantener usted y yo. Porque es tremendo cuando a veces le preguntamos a muchas personas, ¿y qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está bien? Ahí, regular, descuadre. Déjeme decirle algo, que podemos estar pasando por diversas pruebas, pero en usted y en mí está la plenitud. Y la plenitud se llama Cristo Jesús. Amén. Hay momentos muy duros, muy difíciles. Amén. Entonces es muy tremendo. Él empieza diciendo que nos gocemos. Pues nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Él no dice solo en una, él dice en muchas. Porque como lo dije ahorita al principio, en el día vamos a tener muchas pruebas. Se nos van a presentar muchísimas pruebas. Y mire lo que continúa diciendo en el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es muy tremendo cuando a nosotros nos dicen, tenga paciencia, espere, no se afane, no se estrese, pero decirlo desde el punto de nosotros, cuando no lo estamos viviendo, ¿cierto? Cuando no estamos pasando por esa prueba, por ese desafío, por esa tempestad, por decirlo así. Es muy fácil, pero el Señor, si no lo dice en su palabra, es porque no es imposible. No es imposible tener paciencia y esperar qué es lo que nos va a enseñar esa prueba, por qué está pasando en nuestra vida, para qué está pasando en nuestra vida. Yo leí en su palabra que Él nos dice que la paciencia nos lleva a ser constantes, nos lleva a ser perseverantes y a no desistir. El tener paciencia es usted estar ahí, esperando en el Señor y confiando en el Señor. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Hermano Jorge. Que hay algo muy tremendo que nosotros muchas veces decimos, o más bien, cuando estamos pasando una prueba y decimos, no, pero es que otra vez a mí, ¿por qué otra vez a mí? Pero yo ya no había pasado esta prueba, pero es que me cogieron ya fue de tema, digámoslo así, me cogieron ya fue de balde a mí para estas pruebas. Pero hay algo que si a nosotros se nos vienen pruebas es porque, como hablamos ayer, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser como el oro cuando pasa por el fuego, aquilatados, necesitamos ser estar más firmes. ¿Y a qué nos lleva cada prueba? Ahí está diciendo el verso 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A que si nosotros estamos confiando en nuestro Dios, de que esa prueba va a pasar,
eso nos va a llevar a ser pacientes, eso nos va a llevar a tener esa paciencia en cada una de estas dificultades o pruebas que estemos pasando. Amén, mi hermano César. Yo digo que cuando nosotros pasamos dificultades, ahí nuestra fe y nuestra confianza en Dios está siendo aprobada, primero que todo, ¿cierto? Pero cuando esa confianza en Dios está siendo probada, es cuando vamos a tenemos que aprender a soportar. ¿Por qué? Porque es que para mí hay dos clases de prueba. La prueba en la vida normal de nosotros y la prueba en las cosas de Dios, ¿cierto? La prueba en las cosas del Señor es cuando nosotros estamos cada día queriendo seguirlo a Él, pero cada día son las dificultades en cuanto a la tentación, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro, ¿cierto? Y nosotros, Dios nos está dando esa fortaleza para que nosotros pasemos, porque aquí dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, o sea, cuando la confianza que nosotros tenemos en Dios, porque lo estamos siguiendo, sea puesta a prueba, esa fe, el Señor nos da la seguridad de que Él nos va a ayudar, pero también nos está diciendo, cuando usted esté pasando el momento difícil, ¿cierto? Esté pasando ese momento tan duro, tenga esa confianza en Dios, que Dios lo va a ayudar, ¿cierto? Hay que tener esa fe de que Dios nos va a sacar, no renegar, nosotros renegamos. Lastimosamente nosotros renegamos muchas veces, pero de todo vamos aprendiendo, de todo vamos aprendiendo. Mire, hay algo, y lo estamos viviendo en carne propia. Yo hoy tomé un taxi desde el estadio hasta acá, venía con mi esposa, e inmediatamente le entró el mensajito al conductor y se tomó la cabeza y dijo, nos volvieron a cerrar. Inmediatamente la preocupación. ¿Cuántos hoy están preocupados porque van a cerrar todo? Y yo me imagino, los que les pagan semanal están diciendo la semanita se descompletó, la quincenita se descompletó. ¿Qué voy a hacer? Y si cierran esto como el año pasado. Pues déjeme decirle algo. Que el año pasado cerraron todo. Y aquí estamos usted y yo, y fuimos sobrevivientes a esa prueba. Y creo que si vuelven a cerrar, nuestro Dios tiene todo, pero todo para sostenernos a usted y a mí. Yo veía a la gente hoy en un caos. Yo veo gente abasteciéndose para el fin de semana. La provisión suya y mía viene de parte del Señor. Y Él a usted y a mí nos va a ayudar. Nos pasa a veces como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente vio la mano de Jehová. Constantemente. Sin embargo, en ocasiones, el gran problema de Israel era por comida. Porque cuando van pasando por el desierto, y se puede convertir en un desierto. Y creo que la semana pasada predicamos acerca de por ahí 3 desiertos bíblicos, bíblicamente hablando. Y en todos vimos la mano de Dios. Ojo con lo que lo voy a decir, no lo malinterprete. Pero usted no depende de su empleo. Usted que ha puesto la fe en Dios depende solamente de Él. Únicamente de Él. He escuchado a muchos hermanos, yo le digo porque yo lo viví también. Que el tiempo quizás donde mejor comí fue cuando nos encerraron el año pasado. Yo veía la mano palpable de mi Padre. Entonces, ¿por qué vamos a estar asustados por lo que se pueda venir? Papá nos sostendrá, somos su pueblo. No nos convirtamos como lo hacía el pueblo de Israel, que decía, estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos hizo venir por acá? Para matarnos de hambre. No, usted y yo no nos vamos a morir de hambre porque esa es la gran preocupación. Recuerden que usted y yo somos guerreros y coherederos de las cosas del reino. Y su Padre y mi Padre es el dueño absoluto de todo. Amén. 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 Y es muy tremendo porque en estos tiempos es donde también se ve y se pone a prueba nuestra paciencia y cuánto estamos esperando en el Señor.
el cuánto estamos, digámoslo así, teniendo el momento de sentarnos y de analizar, bueno, no empezar a actuar con cabeza fría o a la ligera o a lo loco, ¿cierto? Sino que ahí es donde entra, o si dice entra, ¿cierto? El tercer ingrediente o la tercera palabra que Santiago nos muestra, que está en el versículo 5, cuando él nos está diciendo la sabiduría, que si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios, que Él no nos la negará. Sabemos que en estos tiempos empezamos a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Y el alimento, y lo que decía el pastor Arturo, y el sueldo, y qué vamos a hacer, y esto y lo otro, pero... A mí lo primero que me pasó por la mente fue, ay, Padre, no, el culto lo hacemos en una de las casas. Se me pasaron impuestos, servicios, porque la empresa no perdona eso, podemos estar y siguen. Y me pasó eso ahí mismo. El mismo Espíritu Santo. El año pasado fue lo mismo. Y se quedó sin pagar una cuenta de esa. Estamos tranquilos. Amén, amén. Mi pastora Gloria. En el versículo 3, perdón, en la nueva traducción viviente dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, la palabra también muy claro dice que nosotros somos probados como el oro. O sea, el Señor sabe también, como lo dice también la palabra, que no nos pone pruebas superiores a nuestras fuerzas y que juntamente con el problema nos da la solución, ¿cierto? Entonces, como lo dice acá en este versículo, dice que es una oportunidad para que se desarrolle la constancia o la perseverancia. Y como dice el título del mensaje, es la actitud. Yo creo que nuestro Padre del cielo nos está mirando. Vamos a ver estos berraquitos, cómo van a reaccionar con la situación, sea cual fuera pues que estemos viviendo. Entonces, o si nos ponemos a renegar, o si nos desesperamos, o Señor, ¿por qué otra vez? O porque, bueno, cierto, hablando de esta situación y de muchas otras situaciones. Entonces es la actitud, o sea, lo que el Señor, Él tiene mucho para darnos, ¿cierto? Entonces es como Él observando, bueno, y como decía mi esposo con el pueblo de Israel, el Señor les daba el maná en el desierto, renegaban, que querían carne, les mandaba codornices, que qué pereza ya los codornices, ya querían otra cosa. Dice la palabra que la ropa aún crecía con ellos, no tenían que ir a comprar nada. Y siempre renegaron, hicieron otros dioses, pero entonces es lo que el Señor está viendo de nosotros, o sea, la actitud. Vamos a ver si siguen dependiendo de mí, o van a buscar por otro lado, o se desesperan, o se agarran del pelo, no sé qué es lo que van a hacer, pero es eso, lo que el Señor está viendo. Y esa actitud hasta se refleja. Sí. Porque le puede tirar, más de uno puede disimular, no, bien, pero uno dice, no, usted no está tan bien como está diciendo. Se les ve en la cara. Eso se refleja, eso se refleja. Amén, mi hermano Alejandro iba a aportar. Quiero hacer un aporte y esto va para nosotros que estamos acá, los que están viendo y los que han de ver la transmisión más adelante. Amén. O después de grabada, ¿cierto? Y es que las pruebas son necesarias y son tan necesarias que después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, primeramente para ser tentado y en medio de la tentación probado. ¿Y cuál fue la actitud del Señor? La mejor. Entonces, es el mejor ejemplo que nosotros, usted y yo, podemos poner en práctica. Es asumir como la actitud de nuestro Señor Jesús en cada una de esas pruebas. Y bueno, ¿confío en quién? ¿De quién dependió? Todo el tiempo fue dependiente del Padre. Y después de que pasa toda esa situación que viene y le sucede a Jesús, le sirve, ¿cierto? Vienen los ángeles y lo fortalecen. Cuando estamos pasando esas pruebas, el Señor, nuestro Padre, envía a los ángeles para que en medio de eso seamos fortalecidos, porque Él sabe, ahorita la pastora Gloria lo decía, Él sabe hasta qué punto podemos resistir esas pruebas. No nos va a dejar desfallecer, nos fortalece. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿será que por lo que está sucediendo ya desistimos de creer
que viene lo grande de parte de Dios. No más, es al contrario. Viene lo grande de parte de Dios. Eso nos lleva Eso nos fortalece a más, estar más confiados. a esa esperanza. Amén, Orlando. Sí, ¿Cuál es? oigo, Y conocer del pueblo, qué es lo que quiere. Amén, amén. En otras palabras, como de qué estamos hechos. ¿Cierto? Amén. Y miren que es muy tremendo, vuelvo y lo suscito, cuando él habla de la sabiduría, porque ¿quién fue, digámoslo así, el que guió a ese pueblo de Israel? Dios, por medio de Moisés, ¿cierto? En el desierto. Y obviamente Dios era el que le daba la sabiduría a este hombre para guiar a ese pueblo. A pesar de tantas pruebas, él le mostraba la salida. Entonces, cuando Santiago nos está diciendo acá que pidamos sabiduría si estamos faltos de ella, es porque él está diciendo, la van a necesitar. Van a necesitar mi dirección, van a necesitar que yo los instruya cómo van a actuar, cómo van a hablar, qué van a hacer, cómo van a administrar los recursos que van a tener durante ese tiempo de prueba, porque eso es otra cosa. La sabiduría no solamente se va a aplicar en una área, sino en todas las áreas de nuestra vida. Alejo, me gustaría que leyera un mensaje que colocó su tocayo, que me parece que va muy de la mano con lo que mi hermana Caterine acaba de exponer. Aquí dice Alejo Pulgarindi, debemos pedir sabiduría. La sabiduría es el uso práctico del conocimiento, saber cómo actuar en diferentes situaciones. Amén, total, excelente. Muchas gracias, hermano, por ese aporte. Entonces, hermano, tranquilo. Hay algo que nos ocurre, y es que nosotros primero, cuando pasamos por diferentes pruebas, lo primero que hacemos es, como dijo el pastor ahora, colocando el ejemplo del conductor, y es mandarse la mano a la cabeza, ¿y ahora qué voy a hacer? Así. ¿Por qué no, siendo sabios, porque nuestro Padre nos ha dotado de sabiduría, y aún si estamos faltos de sabiduría, Él nos da, y dice que sin reproche. Entonces, ¿por qué no? Antes de esa actitud de tocarnos la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer? Es, Señor, en tus manos está eso que está sucediendo. Usted es el que nos va a sacar de acá. Amén. Amén. Es muy tremendo, mis hermanos, cuando el Señor a nosotros nos dice desde un principio que Él a nosotros nos hizo con un libre albedrío. Y ese libre albedrío no nos da a nosotros la opción de escoger la circunstancia que está pasando, porque yo creo que a más de uno le dicen, ¿usted quiere que haya una pandemia? ¿Usted quiere que haya un virus? Y todos vamos a decir que no, ¿cierto? Pues es una enfermedad, está acabando con miles de personas, pero Él nos está diciendo, ustedes tienen el libre albedrío de escoger la actitud que van a tener frente a dicha situación. Ustedes tienen la decisión de mirar, lo decía la pastora Gloria ahorita, si van a renegar o van a glorificar el nombre de Dios. Si van a empezar a pelear, o van a empezar a preocuparse, o van a empezar a confiar en lo que yo voy a hacer. Porque todo esto, mis hermanos, cada prueba, cada cosa que nos pasa, cada situación, cada desierto, aún lo bueno, todo trae un propósito. Desde que venga de la mano de Dios, todo trae un propósito. Y es más, Él mismo lo dice en su palabra, que Él conoce los pensamientos que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. El pastor ahorita me colabora con el versículo, en el pasaje, con el pasaje bíblico. Jeremías 29:11. Amén. Entonces sabemos que todo lo que proviene de nuestro Padre Celestial es para nuestro bien. Nada va a obrar a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, es muy bonito. Y yo quiero ir a otra pregunta. El que la quiera responder, bienvenido sea. ¿Cuál debe ser? El Señor nos había dado un libre albedrío y Él es el que nos pone a nosotros a escoger o a elegir cuál es la actitud que vamos a tomar frente a la prueba que se nos va a presentar, ¿cierto? Sabemos que de alguna u otra manera la prueba nos hace crear prioridades o tener prioridades en nuestra vida. Él nos hace como caer en cuenta por medio de la prueba
¿qué es lo más importante en la vida? ¿Y a qué le estamos dando la mayor importancia? Porque por medio de la prueba o de las pruebas que estemos pasando, el Señor nos va a mostrar, usted tiene prioritario esto en su vida, usted tiene como primer lugar esto en su vida. Muchas veces ese prioritario, ese primer lugar, o a eso que le estamos dedicando nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra mayor entrega, no es a Dios, ¿cierto? Que sabemos que Él debe ser nuestro primer lugar, Él debe ser nuestra prioridad y Él debe ser el todo de nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, yo le había hecho una pregunta aquí a mis hermanos en la mesa y es, ¿cuál creen ustedes que debe ser nuestra actitud para poder resistir cuando las presiones o la presión va en aumento, va subiendo de nivel? Es estar primero en la presencia del Señor y estar gozoso, la palabra misma lo dice, estar llenos de gozo. Y Pablo lo decía cuando estaba detenido y en ese momento Pablo ya estaba sentenciado a ser decapitado. Pero Pablo aún así le escribía cartas a las iglesias diciéndole, estemos gozosos, ¿cierto? Amén, mi hermano Jorge. Bueno, yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 1, y vamos a ver este hombre qué actitud tomó frente a la prueba y a las pruebas que nuestro Padre Celestial le puso en su vida. Y antes, mi hermano Denis va a hacer un aporte. Amén. Antes de salirnos, vamos a salirnos de ahí el tema. En el versículo 12 dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida. Amén. Amén, amén, así es. Muchas gracias, Eris, por ese aporte. Bueno, vamos entonces a leer Primera de Job, capítulo 1 del libro de Job, el versículo 20 y 21. Sí, en primera. Sabemos que capítulo 1 del libro de Job, versículos 20 y 21. Sabemos que al principio, ¿cierto? Empieza diciendo que Job era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Este hombre era recto ante los ojos de Dios, era temeroso y era obediente a Dios. Y sabemos que también Dios lo bendijo con muchas riquezas, una buena familia, un buen ganado, buen lote, digámoslo así, de viviendas, por decirlo así. Entonces, era como en esa época, era el hombre, por decirlo, el más rico que había en esa ciudad, ¿cierto? Y dice el versículo 6, como para hacerles un pequeño recuento de la historia, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vemos que aquí, ¿quién es el que está dando la referencia de Job? Dios. El mismo Dios, ¿cierto? Y se lo está diciendo a Jehová, a Satanás. Pero Satanás, ¿qué le responde a Jehová? No, es que él es temeroso, obediente, él es recto, porque usted lo tiene en abundancia, porque usted lo tiene con salud, lo tiene con riqueza, pero quítale todo eso y verá que en cuestión de minutos va a empezar a renegar y a levantar esos quejidos hacia usted. Entonces ahí el Señor le da una orden a Satanás y le dice, toque todo lo que tiene, pero no le toque la vida, ¿cierto? Y empezamos a ver en la historia de Job que ¿qué empieza a pasar? Se le empiezan hay robos, la familia se muere, empiezan a haber como decadencias
en su parte financiera, en la salud. Y vamos ahora sí al versículo 20 y 21, cuando dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Qué actitud tomó este hombre? Y como les decía, cada prueba de Job fue en aumento. Cada prueba era un nivel un poco más duro. Primero fue, digamos, con el ganado, después fue con las riquezas, después ya tocó la familia, ya le tocó a él la salud. Entonces fue como en aumento. La prueba fue aumentando, pero a pesar de que la prueba fue aumentando, la actitud de este varón no cambiaba. La actitud frente a Dios no cambiaba. Dice que él se postró en tierra y adoró. ¿Y qué hacía? Reconocer que papá dio y papá quitó. Amén. Pero hay algo muy tremendo. No sé si fue Alejo el que dijo ahora que la prueba, de una u otra manera, a usted y a mí también nos sirve. Es necesaria. Aquellos famosos desiertos. Si notamos, y remitiéndonos al capítulo 42, que es el último capítulo del libro de Job, al versículo 5, ¿qué declaró mi hermano en ese pasaje, Job? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos que te ven. ¿Qué estaba dando a entender Job? La prueba me llevó a conocer verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Lo había escuchado hablar de él, pero no lo conocía. ¿Y a cuántos de nosotros nos puede haber sucedido que a través de la prueba, a través de la dificultad, conocimos a nuestro Dios? Es muy tremendo esta palabra, porque cuando Job dijo de oídas se oía, pero mis ojos ahora te ven, es porque Dios lo coge y le pega sus palmadas, pues hablándolo espiritualmente, ¿cierto? Y la sacudí. Claro, porque es que Job llega a un punto donde empieza como a reprocharle al Señor, a decirle esto, Señor lo otro, y el Señor, una vez Dios lo deja hablar y después dice Dios, ahora hablo yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro? ¿Estabas tú acaso conmigo cuando yo organicé la tierra? ¿Sí me entiende? Dios lo bajó de ese ímpetu de rabia que a veces nos da cuando estamos en esa prueba, porque la prueba muchas veces, cuando la prueba va bien hacia el fondo, que ya que nosotros no le vemos salida a nada, y tanto que leemos de pronto el versículo cuando dice que tras la prueba viene la salida, y que Dios nos da la prueba, pero no nos da una prueba más allá de la que nosotros no podamos resistir, ¿cierto? Job, sin embargo, reprochó, y nosotros vamos a reprochar también. Con la venida de ustedes, mis hermanos, y en especial de mi hermana Caterina, que es la que está compartiendo la palabra, vemos una actitud totalmente diferente en Job, cuando él dice, usted fue el que dio, usted va a quitar, bendito sea el nombre de Jehová. Y muy diferente lo que usted y yo miraríamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando vemos a Marta y a María que Lázaro acaba de enfermar. Primera mala actitud, sienten que ellas no pueden ir donde el maestro porque ellas mandaron la razón, le enviaron a decir al maestro. Y a veces sucede eso dentro del pueblo, que es tanta la prueba que ya no queremos orar, ir donde él, sino oren por mí. Pastor, oren por nosotros. Sí, díganme por mí, ofrenden por mí. Cosas tan tremendas. Pero llega el Señor, inmediatamente listo, votó la promesa. Porque él muy claro les dijo, en otras palabras, estén tranquilas que esta enfermedad no es para muerte. ¿Eso es para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de ella.
Y empieza todo el proceso, toda la prueba. Y la actitud de ellas era, primero una y después la otra. Primero María y después Marta. Si hubieses estado aquí, él no se hubiera muerto. Como quien dice, Señor, ¿usted por qué nos abandonó? Y él siempre estaba ahí. Desde que el Señor da la promesa es porque él va a estar siempre ahí. La hermana Margarita decía, ¿cómo se nos olvidan las promesas como pueblo de Dios? Aquello que él ha prometido. Hay una promesa que en esa debemos militar usted y yo todos los días de nuestras vidas. Cuando él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y a usted y a mí a veces como que parece que se nos olvida de que él está con nosotros. Y por allá entre los versos 39 y 40, y se lo dijo Juan Marta, incrédula totalmente. Como que la fe se le había ido a los tobillos. Y oiga, y Jesús era muy de esa casa. Sí. Y le digo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La noticia es como la de Job, que le pases hoy a una persona, a la tumba la llevan también. Hermano Jorge. Amén. Les quiero compartir este versículo que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mire lo que estaba diciendo Job, en el verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él ya había entendido. Esto es ganancia. Y en ningún momento, perdón, mi hermano César, y en ningún momento dijo él, Satanás, vea lo que me hizo el diablo. Vea, en ningún momento le atribuyó nada a Satanás ni nada. Al contrario, lo que hacemos nosotros. Es que Satanás me puso zancadilla. Vea, es que Satanás me puso esta tentación. Es que Satanás. A todas las Satanás. Pero que nunca decimos gracias por esta prueba, Padre, porque me llevó a entender algo que tienes conmigo, me llevó a entender ese propósito que tienes con mi vida. Es que yo digo algo con mis hermanos que en la prueba el Señor nos quiere desacomodar, nos quiere sacar de la prueba de confort, porque es que nosotros a veces nos metemos en una zona de confort que nos volvemos bacaneados y como ya tenemos de todo y el Señor, por ejemplo, Job, vamos a poner un ejemplo. Daniel había dejado de llorar, vamos muy lejos. Job tenía de todo, ¿cierto? Job tenía de todo, era el de los más ricos pongamos, de este país. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor, venga, que yo le muestro, primero para mostrarle al enemigo qué corazón tenía Job, porque Dios conoce nuestros corazones, ¿cierto? Y segundo, para también decir, vamos a ver si este hombre verdaderamente, quitándole todas las comodidades, vamos a ver si este hombre verdaderamente va. Muy tremendo, porque hubiera dicho Dios, vaya, mire la esposa de Job. Mire, hubiera dicho Dios le hubiera dicho a Satanás, vaya, mire la esposa de Job, a ver cómo es ella. Claro, ya le iba a echar a la agua. Vaya, reniegue de su Dios y échese a morir. Eso fue las palabras de la esposa de Job. ¿Y por qué? Porque ella vio con sus ojos físicos que todo se le desapareció. Sí. Ella dijo, no, entonces, ¿por qué no reniega ese Dios que todo lo quitó? Sí, la esperanza de ella no era Dios. Muy tremendo el corazón del Señor. Mire, hay algo que tenemos que entender acá en cuanto al pasaje de Job. Job no sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo entre Dios y Satanás. Y sin embargo, mire la actitud de él. Jehová Dios, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y en ningún momento, hasta el mismo Señor dice, y no, pues la palabra dice, y no renegó, aún en eso no renegó, sin saber lo que estaba sucediendo. Un entendimiento, una renovación de entendimiento. El mejor ejemplo de todos, el Señor Jesús en Getsemaní. El mejor ejemplo de todos. ¿Qué le dijo al Padre? ¿Cuáles fueron sus palabras? Y él sabía lo que iba a pasar. Sabían. Yo me imagino ya los demonios que empiezan a rondar por toda parte porque, claro, iba a haber esa separación entre Jesús y el Padre, que creo que ese era el dolor más grande de nuestro Señor Jesús, saber que se iba a separar de su Padre. Sin embargo, él le dice, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, una actitud tan tremenda la de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, ahí vemos algo también lindo que descendió un ángel para fortalecer. Amén. Mi pastora Gloria iba a hacer una aporte. Sí, en el libro de Mateo 6, pues para que ya lo lean en sus casas porque es larguito, capítulo 6 del versículo 25 al 34, el Señor nos está hablando acerca de las preocupaciones. Y es muy bonito porque el Señor nos está diciendo, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Y nos pone como ejemplo a los pájaros. Dice, miren los pajaritos. Ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no guardan en graneros y sin embargo yo los sustento. Miren las flores del campo, cómo las visto. Hermosas, ¿cierto? Y dice, y ni Salomón, que era un rey tan rico, tan poderoso, ni él se llegó a vestir como una de ellas. Entonces dice que si Dios tiene cuidado de los pajaritos, de las flores, ¿cuánto más va a tener cuidado de cada uno de nosotros? Y en el versículo 27 dice, ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? O sea que el Señor nos está diciendo, ¿para qué se estresan? O sea, ¿para qué se enferman? Porque si uno está estresado, pensando en miles de cosas, le dio dolor de cabeza. El pelo le cae. Ajá, se le cae el pelo, le da gastritis, de todo. Y dice, si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Imagínense, perdón, mija, y ya estamos pensando en 2 o 3 meses y no lo hicieron. Sí. ¿Y qué voy a hacer en mayo, en junio, en julio? No, La nevera se aguanta hasta junio. O sea, en pocas palabras, el Señor está diciendo, no se estresen, que con usted no van a ir. Sí, el Señor dice, yo tengo cuidado de ustedes, yo sé lo que ustedes necesitan, yo les daré su tiempo, no se estresen, no se enfermen, no se preocupen, que yo tengo el control. Pero mire que dice, veo que todavía no confían en mí. Entonces mire que él ahí, cuando nos ponen las pruebas, si está mirando, es eso, la actitud de nosotros. Porque si estamos quietecitos, sanitos, con los bolsillos llenos de plata, todo muy bien, felices, pero bueno, vamos a tocar en el bolsillo, a ver cómo reaccionan los muchachos, Amén. o lo que sea. Buen paso, recuerda que estos días estábamos hablando acerca de las vacas flacas y las vacas gordas. sí, hablamos de ellos y de ustedes. Claro. Entonces vemos que nosotros estamos hablando acerca de eso, del tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas. Yo creo que se acercó el tiempo de las vacas flacas, pero ¿qué hizo usted cuando estaba en el tiempo de las vacas gordas? De esa sabiduría, ahorita pues un ejemplo de Amén. esa sabiduría y eso nos tiene que ayudar a esos tiempos. ¿Y cuántos piensan que no hay que gastarlo hoy porque Eso, su día trae, su propio día trae su afán y Cada día trae su cada día problema. trae su problema. Amén. Y otra cosa, mis hermanos, que yo quiero que veamos también en ese pequeño pasaje de Job. Ahorita nuestro hermano Alejandro decía, Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo, ¿cierto? Ese, digámoslo así, ese debate entre Dios y Satanás. Y yo quiero que tú tengas presente algo. En la prueba o las pruebas vas a tener el cielo a tu favor, pero también va a estar el infierno, va a estar Satanás ahí, queriendo hacerte caer, porque él no va a descansar. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? Yo quiero, con lo que está diciendo la hermana Caterina, es sí, nosotros no sabemos que Dios está hablando con el diablo, que el diablo está hablando con Dios en ese momento, pero nosotros si algo aprendemos es que Él nos da discernimiento para uno entender cuándo son las pruebas del Señor y cuándo es el enemigo atacando o cuándo son nuestros pecados
que nos están metiendo en esa aflicción, en ese momento difícil. Ahí está el versículo Ah, 5 de Santiago. Ahorita aquí igual Marco estamos viendo que una prueba permitida por el Señor. Que hay personas que ponen algo a la orilla de la mesa y se le cayó y ya están diciendo que es el diablo. No lleguemos a esa exageración, que todo es el diablo. Ahorita lo decía mi hermano. ¿Qué pasó con la enfermedad de Lázaro? ¿Para qué era la enfermedad de Lázaro? Para glorificar el nombre del Señor. Nosotros a veces en las enfermedades decimos, no, es que es el diablo atacando. Y Dios quiere que lo exaltemos y lo glorifiquemos a raíz de esa enfermedad o de eso que está sucediendo en el momento y nosotros dándole la gloria al enemigo. No le estaba pidiendo una cosa, que Creyeran. Ahí entra nuevamente el título del mensaje. ¿Cuál es la actitud ante cada dificultad, ante cada prueba? Y muy tremendo, mis hermanos, porque mire que Dios apostó por Job. Dios dijo, hágale, quítele todo, no le toque la vida. ¿Pero por qué pasó eso? Porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que ante la prueba o vamos a caer, vamos a renegar, o vamos a estar adorándolo y dándole gracias a Dios, Señor, porque yo sé que esto es con un propósito muy grande. Y es porque Él apuesta por ti y por mí, porque Él sabe que somos sus hijos. Exactamente, amén. Y es porque Él está buscando, y eso me daba a entender el libro de Job, toda la historia de Job. Y aún cuando Él a lo último dice, lo que el pastor decía ahorita, de oídas te oía, pero mis ojos no te habían visto, ¿cierto? Y Él está buscando es un pueblo que lo adoren, que lo glorifiquen y lo exalten, no por lo que Él nos da día tras día, no por las bendiciones, ni los beneficios, ni las cosas que Él nos va a proveer, sino por lo que Él es, porque Él es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Amén. Quiero aportar algo a lo que usted acaba de decir, y quizás Job no le conocía porque venía, por decirlo así, de una tradición. A él le enseñaron de una forma y el pueblo adoraba de una forma, pero realmente no se tomó, por decirlo así, el tiempo de buscar realmente quién era Dios, ¿cierto? Como nos pasa muchas veces. A nosotros nos dice, sí, es que el pastor tal o la congregación tal dijo que tal cosa, pero yo como creyente no me tomo la molestia de coger la Biblia a ver si realmente lo que dijo el pastor de esa congregación está en la Biblia, sino que, entonces, ¿qué pasa con Job? Job llega un momento donde cuando ya empieza Dios a decirle, bueno, ahora sí, amárrese la correíta que me va a escuchar a mí, y empieza Dios con todo el proceso a decirle, ¿usted dónde estaba cuando esto y aquello? ¿O acaso usted llama o dice esto, lo? Ahora sí ya sé quién es Dios. Y después de que se le revela, entonces, cuando usted y yo pasamos ese tiempo a solas, cuando escudriñamos las escrituras, es que se nos va a revelar Dios de otra forma, ¿no? Es tremendo, y va a haber más confianza. Ayer vivía eso, ayer lo vivía con María José, con la esposa del policía que tenía la batería ahí al lado, ¿me acuerdan? Y ella me decía, yo tengo un hermanito que él lee la palabra, él habla muy bonito la palabra, él es un hombre muy especial, se volvió un hombre muy especial desde que coló. Y yo le decía, bueno, ¿y usted por qué no lee la palabra? No, yo sí no la leo. Yo sí no la leo porque me vuelvo loca. Pero ¿por qué dices que te vuelves loca? Tienes que leer la palabra para que cuando vengan a hablar de la palabra no te metan los dedos en la boca. Lo que prácticamente está diciendo mi hermano Alejandro es que nosotros muchas veces nos volvemos cristianos de domingo a domingo, solamente escuchar al pastor hablar la palabra, ¿cierto? O al sacerdote, a donde vayan a escuchar la palabra, solamente se están viendo de oída, pero nunca se dan el detenimiento de conocerlo, y que cuando venga la prueba de él, como ya lo conocen, saben que eso viene de él. Por eso es que hay muchos sinvergüenzas que van con la fe de las personas. He dicho. Sí, pero porque mi sobrino, y usted lo conoce, que nos iba a ayudar con la alabanza, este momento está alejado de Dios, conociendo harto de la palabra, porque el pastor le iba a hacer la vuelta con la historia de él. Por eso estoy diciendo, parece que hay muchos sinvergüenza que van para las personas, como no leen, como no descubrían, entonces. Y puede ser otra falta de conocimiento.
ojos tienen que estar puestos en Jesús, no en el pastor. Ajá. El Señor le ayude mucho al hermano, porque cosas de esas hemos visto así las. Bueno, yo quiero que veamos otro personaje dentro de la Biblia y otro escenario de otra diferente prueba, ¿cierto? Que también es permitida por Dios, pero para Él glorificarse en nuestra vida, para Él mostrar que Él siempre va a estar ahí. Y es en la vida de Daniel. Yo quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 6, del versículo número 10. Sabemos que en esa historia, en ese pasaje, nos cuenta pues como la historia de cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿cierto? Entonces están diciendo que los gobernadores y los sátrapas se habían reunido para confabular en contra de Daniel. Hicieron un edicto para que ese rey, el rey Darío, lo firmara y así hacer caer a Daniel, porque Daniel estaba siendo recto ante los ojos de Dios. Pero, como les dije ahorita, Satanás no descansa en buscarnos la caída. En la prueba, en la dificultad, Él está ahí pendiente para que nosotros le fallemos a Dios, ¿cierto? Y vemos que a pesar de que el rey Darío firmó ese edicto, porque podemos decir que Dios podía haber puesto en el corazón del rey Darío no firmarlo, porque él sabía que uno de los más afectados iba a ser Daniel, porque Daniel adoraba a su Dios, ¿cierto? Entonces, cuando se firma este edicto, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La actitud de este hombre frente a esa prueba, ¿cuál fue? La oración. La oración, ¿cierto? Ahorita veíamos que Job se postraba y adoraba. Y aquí vemos que Daniel se postraba y oraba. Hablaba con Dios por medio de la oración. Entonces, ¿qué actitud estamos tomando tú y yo cuando muchas veces vienen esas pruebas? Estamos orando, se las estamos presentando a papá, le estamos pidiendo esa fuerza por medio de la oración al Espíritu Santo para que nos guíe. Y es que en medio de la prueba también van a aparecer leones hambrientos, con ganas de acabar con usted y conmigo. No estoy hablando de aquel animalito, estoy hablando de aquellos que se levantan. La vida de Daniel era una vida de oración. ¿Sabe por qué no lo comieron? Porque es que lo que comen los leones es carne. Él era espíritu. El hombre y la mujer de oración se convierten en hombres y mujeres del espíritu. Así de sencillo. Esa es la mejor actitud ante la adversidad. Orar. La oración siempre nos va a fortalecer a usted y a mí. Dice, pues, no lo voy a tomar a raíz de la palabra, pero lo voy a llevar a lo que nos quiere dar a entender la palabra. Dice que Daniel, aunque supo lo que estaba pasando, él no dejó de orar, ¿cierto? Él abrió las ventanas de su casa y dijo, no, yo voy a orar. Pues si me van a echar para la cueva de los leones, pues para allá voy, pero no voy a dejar de buscar al Señor. Muchas veces vamos a colocar este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que ya va a haber un encierro, pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros? ¿Vamos a cerrar las ventanas o vamos a dejar las ventanas, entre comillas, las ventanas de los cielos cerradas, porque nosotros no vamos a orar? Cuando Dios quiere que abramos las ventanas de los cielos en plena oración para que Él nos bendiga, ¿cierto? Amén. Hay algo que nos está mostrando también la palabra acá, y es que ante esta prueba él no paró, él no cesó de estar delante de Dios, de saber de que una oración era la que lo iba a llevar a él a que esta prueba no fuera, no le hiciera efecto, no lo perjudicara. Y está diciendo la palabra que aún después de que le cambiaron el nombre,
él no contaba con lo que le habían cambiado el nombre, sino que él decía, es que la costumbre como judío es ir delante de mi Dios y no parar de orar, o sea, no parar de buscar la presencia de Dios. Y aún mostrando que se le podían levantar, pero él estaba confiado, ¿por qué? Porque era una ley terrenal, era un edicto que había proclamado el rey Darío en ese tiempo, y él dijo, no, es que esto puede ser lo que quieran contra mí, pero no ha salido de la boca de Dios. Y un edicto donde llevaba trampa, donde llevaba maldad, donde llevaba envidia, ¿cierto? Hoy podemos estar viendo ese edicto que están dando. Uno no sabe qué lleva ese edicto, pero vamos a pedirle al Señor que nos muestre y que no nos deje cerrar las ventanas. Ayer lo veíamos con Sadra, Mesa y Abednego. ¿Qué hizo uno de los líderes esos? Con malicia, decía, con malicia fue a decirle al rey, vea, es que este no está haciendo lo que usted dijo. Entonces miremos que es una ley terrenal, que si nosotros nos seguimos a una de esas leyes, nos puede estar sacando del propósito de Dios. Yo hago algo referencia a esto y esperemos en el nombre de Jesús que lo hagamos, que el día de mañana no, se sabe que no falta el envidioso, el que está mirando, que está viendo, que nos estamos metiendo a las casas a hacer las oraciones, a hacer el tiempo de gloria, que no, en estos tiempos donde no debemos de estar pues en la calle, que vayan a empezar como pasó con Daniel y como pasó con esos tres varones, que los manden al agua por la envidia, por cierto, por la maldad, y que nosotros sigamos, persistamos, pase lo que pase, mis hermanos, para adelante. Amén. Y ya pues para terminar, mis hermanos, algo muy importante y es el amor de Dios y la gracia de Dios. Muchas veces Él nos dice en su palabra que Él nos cuida también de que nuestro pie no tropiece, ¿cierto? Pero también permite esas pruebas en nuestra vida. ¿Y para qué las permite? Para que nosotros veamos, para mostrarnos a nosotros y para mostrarle a todas a esas personas que nos rodean la grandeza de nuestro Dios, para mostrar su gloria en nuestra vida. ¿Y cómo la muestra? Cuando nosotros somos perseverantes, somos fieles a Él, somos fuertes y somos constantes en su palabra y en la obediencia hacia Él. Amén. Bueno, esperamos que esta palabra haya sido de edificación en el nombre de Jesús y que pase lo que pase, mis hermanos, no importa el edicto, el veredicto, lo que den los gobernantes de esta tierra, con la mejor actitud, gozados en el Señor, que Él es el que tiene cuidado de ti y de mí. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, feliz noche, que descansen. Bendiciones para todos. Mm-hmm.